Antonio, buenas tardes, feliz año. Me voy a adelantar esta vez. ¿Qué tal? Bueno, pues enseguida recuperamos a Antonio. Me parece que estabas silenciado. Si te parece, ya empezamos contigo porque hay muchos temas que hablar. Hemos empezado este 2025 con mucha fuerza, sobre todo que se lo digan a Donald Trump. Ayer comparecía en Mar-a-Lago y mandaba mensajes para Europa, para Dinamarca, para Panamá, para Canadá, para México. Tiene para todos Donald Trump. Antonio, quiero saber qué opinas de estas ansias expansionistas del presidente electo de Estados Unidos. Bueno, yo sinceramente creo que esto, primero, que él todavía no ha asumido su presidencia, su cargo, y entonces todavía nos queda mucho por ver, ¿no? Entonces yo creo que estos son, pues bueno, pues apuestas al alza para fijar sus posiciones para en un futuro pues empezar a negociar. Ese es el tema, ¿no? Es decir, que desde el principio él ya pone sobre la mesa sus posiciones maximalistas para amedrentar a la gente, para amedrentar al oponente, para amedrentar con el que tiene que negociar y sin medir mucho las consecuencias. Y luego, bueno, pues ya veremos a ver cómo nos sentamos a la mesa de negociaciones y cuáles serán los objetivos reales de Donald Trump. Yo me imagino que el objetivo de Donald Trump, por poner uno de los casos, no es meter Groenlandia como territorio de Estados Unidos, porque claro, se tendría que hacer cargo de todos esos miles de habitantes, creo que son 2 millones, ¿no? O una cosa así, o 50.000, ya no sé cuántos habitantes tiene Groenlandia, pero todos ellos metidos en Estados Unidos, a los que hay que proveer de la seguridad, etcétera, etcétera, y de todo lo que tiene que proveer el Estado, Washington, pues no lo veo claro. De manera semejante sucede con lo de Canadá, ¿no? Es decir, al final, ¿cuál es el mensaje de fondo que está lanzando Donald Trump con estas mensajes, ¿no? Pues también maximalistas? Pues bueno, pues hay que fijar los objetivos en el tráfico marítimo y en el Ártico, ¿no? Pues el paso que, en fin, al final pensemos en China, ¿no? Que es el gran competidor de Estados Unidos. A la pobre China, digo pobre porque es un país en vías de desarrollo, según ellos mismos, a la pobre China pues se le ha cerrado el tránsito por tierra de mercancías hasta Europa, ¿no? El One Belt, One Road, la nueva ruta de la seda, ese grandísimo proyecto que pusieron en marcha, lo lanzaron desde el año 2013 y ya empezaron a ponerlo en marcha desde el año 2017-18, bueno, pues se le ha frustrado con la guerra de Ucrania. Dice, bueno, pues probemos rutas marítimas, y resulta que la inestabilidad en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, pues tampoco le ha venido bastante bien. Bueno, pues busquemos rutas alternativas, porque como sabemos, pues están descongelando los casquetes polares en el Polo Norte y tal. Bueno, pues lo haremos navegable, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos, ese es el foco de atención, el Ártico, el foco de atención geopolítico de China y de Estados Unidos, que va detrás de China, porque efectivamente quien es su competidor a día de hoy en términos económicos o geoeconómicos, si se quiere decir, pues no es Rusia, es China, ¿no? Y de quien intenta defender su posición preeminente Estados Unidos no es de Rusia, ni de Irán, ni de India, es de China, ¿no? Lo que le interesa a Estados Unidos es China, no es Rusia. Y por la otra parte, y con esto acabo, por la otra parte, esto también beneficia a la guerra de Ucrania, porque, visto lo visto, si el foco de atención es Groenlandia, Canadá, Panamá, es decir, América para los americanos y Europa para los europeos, pues la guerra de Ucrania le quedan 2 telediarios, ni más ni menos. Bueno, pues pendientes de Donald Trump, después de estas declaraciones, como decía yo, apuntando a diestro y siniestro, a México, a Canadá, a Panamá, también a Europa, hablando además de aranceles, y por cierto también se informaba sobre una emergencia económica nacional, precisamente para poder imponer todos estos aranceles. Paco, hay una cuestión pues que es clave, ¿no? Se habla mucho del expansionismo de Putin, pero de momento el que está dando más visos de esto, al menos antes de llegar a la Casa Blanca, es Donald Trump. Quiero saber si te has sorprendido, si esperabas que iba a volver con este vigor en este comienzo de año. De alguna forma se confirma lo que algunos venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que la nueva administración estadounidense de Trump
se va a centrar más en los asuntos americanos, para desgracia de la América de la hispana o iberoamericana, y se va a centrar menos en asuntos europeos, ¿no? Lo cual va a favorecería en todo caso a Europa, claro, porque Europa en su conjunto, porque Europa también es Rusia, otra cosa que se olvida, ¿no? Cuando se habla de Europa para los europeos, la mayor parte de los rusos, más de un 80%, son europeos. Por otra parte, en cuanto al tema de Groenlandia, que ha acaparado ahora la atención mediática y los debates en las tertulias, tampoco es nada nuevo, ¿no? En 1941, aprovechando que Dinamarca había sido invadida por los nazis, Estados Unidos implantó una base aérea en Thule, ¿no? Al norte de Groenlandia, con vistas no tanto hacia la Segunda Guerra Mundial, sino sobre todo a lo que podría pasar después. No olvidemos que el norte de Groenlandia y el norte de Canadá estaban frente a Rusia, y que el camino más corto entre América y Eurasia está por el norte, no está por el Atlántico. Estamos acostumbrados a ver los mapas con perspectiva ecuatorial o con proyección ecuatorial, pero si nos giramos, ¿no?, y miramos el mapa desde los polos, desde el polo norte en este caso, Norteamérica, la parte norte de Norteamérica, está justo frente a Rusia, ¿no? Alaska, Canadá, Groenlandia. Por tanto, es un bastión estratégico, así lo consideraban ya desde los años 40, ¿no? Y esa base de Thule, además, tuvo un papel en el norte de Groenlandia, esa base americana, tuvo un importante papel durante la Guerra Fría, puesto que se dedicaba fundamentalmente a la vigilancia y el control de los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética y de las instalaciones de misiles de la Unión Soviética. No olvidemos tampoco que si vemos el mapa correctamente, en este caso, desde el Polo Norte, la trayectoria más corta en caso de un conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos es sobre el Polo Norte, ¿no? Los misiles estadounidenses llegarían a Rusia desde el norte, y los misiles rusos llegarían a Estados Unidos desde el norte, no atravesando el Atlántico, según estamos acostumbrados a ver en los mapas, ¿no? Por tanto, para Estados Unidos, toda esa región, ¿no?, el norte de Norteamérica, tanto Canadá como Groenlandia, ya controlan Alaska, que fue vendida por Rusia en tiempos de Catalina la Grande, creo recordar. Es de importancia estratégica fundamental para Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, bueno, en consonancia también con esa política o doctrina Monroe, ¿no?, de la que he citado al principio, ¿no?, de América para los americanos. Estados Unidos considera América y los americanos ellos mismos, no por extensión, no consideran así ni a los canadienses, ni a los daneses que están en Groenlandia, ni nada parecido, ¿no? Y por otra parte, aclarar una cosa: el tema de Groenlandia tiene fácil solución para Estados Unidos, ¿no? Se hablaba mucho de la trama rusa del proceso independentista catalán, que luego resultó ser falsa, pero sí hay una trama estadounidense, ¿no?, en cuanto a los independentistas de Groenlandia, ¿no?, frente a Dinamarca. De hecho, hace unos días uno de los hijos de Trump ha estado visitando una visita semioficial y fue recibido por los dirigentes nacionalistas de Groenlandia de turno. Por cierto, Groenlandia es muy fácil de comprar a un movimiento independentista o nacionalista greenlandés, ¿no?, puesto que Groenlandia tiene menos habitantes que cualquier barrio de Madrid o distrito de Madrid o de Barcelona, ¿no? Tiene unos 50.000 habitantes. Es decir, tirando de una chequera, fácilmente comprarían directamente a todos los dirigentes, y por no hablar de los habitantes, ¿no? Estamos hablando de 50.000 habitantes. Otra cuestión es lo de Canadá, que resultaría más complejo. Pero ¿qué hay en el fondo detrás de todo esto? Trump es consciente, y el devenir de los tiempos le está dando la razón, ¿no?, de que no puede con Rusia. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, que la está perdiendo la OTAN y Estados Unidos, y lo estamos viendo, bueno, pues con la deriva, ¿no?, del mundo actual, ¿no? Tampoco puede con China. La pobre China es actualmente, como decía el anterior interviniente, el principal exportador de la Unión Europea. Es decir, la mayoría de los productos que se importan a la Unión Europea son chinos, ¿no? La preeminencia económica de China es imparable, y por otra parte no pueden con Rusia tampoco.
Y por otra parte, Trump se ha dado cuenta de que los gobiernos europeos, de la Unión Europea, mejor dicho, son sumamente serviles, están desprestigiados socialmente, están en un estado de extrema debilidad y es lógico que quiera aprovecharse de esa situación. Si los gobiernos europeos se han pasado esta última década arrodillados, no pueden pretender ahora, diga lo que diga Scholz, el canciller Scholz, que posiblemente va a perder las elecciones próximas en Alemania, si han estado una década arrodillados, no pueden pretender que ante quien han estado arrodillados les respete. Es decir, si alguien está arrodillado ante ti, no le respetas, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Estados Unidos con los gobiernos europeos, ¿no? Los consideran ya unos vasallos, unos estados vasallos de usar y tirar prácticamente. Bueno, pues pendientes de Europa, de su debilidad y cómo afecte la llegada de Donald Trump. De momento, pues el foco está puesto en sus declaraciones, en sus ansias expansionistas. José, quiero saber hasta dónde crees que va a llegar este órdago de Donald Trump, cuánto tiene que ver pues con las negociaciones con Vladimir Putin y sobre todo pues esta cuestión de Groenlandia, de Canadá. ¿Tiene visos de prosperar? ¿Crees que va a hacer algo Donald Trump aparte de hablar mucho? Hombre, primero ha pegado un fuerte golpe en la mesa y en segundo lugar ha premiado de muy mala manera la fidelidad de lacayo de Dinamarca respecto a Estados Unidos. Bueno, en el año 40-41 los americanos independizaron por su cuenta Islandia de Dinamarca. O sea, fue la primera escisión que le provocaron. Y fue increíble que en ese momento dejaran intacta Groenlandia. Ahora Groenlandia, pues prácticamente ya es militarmente es una colonia americana. O sea, la base de Thule, que como dijo Paco, es una de las más antiguas y más importantes que tiene Estados Unidos fuera de su territorio nacional, pues es uno de los peones básicos para el control del Ártico. Entonces, bueno, lo que está demostrado es que Estados Unidos no tiene el menor respeto por sus colonias europeas y lo ha demostrado con el tema de Groenlandia. A Canadá lo ha tratado prácticamente como si fuera un felpudo y bueno, es normal. Una potencia imperial que tiene unos vasallos que están de rodillas, como ha dicho Paco, pues evidentemente pues hay que dar patadas y latigazos. Y preparémonos porque los gastos militares en Europa o suben y suben de manera significativa, o a lo mejor Estados Unidos le pega un portazo a la OTAN y sigue a hacer pactos bilaterales. Ya veremos. Entonces, bueno, si hubiera política europea, si Europa realmente fuera una potencia en sí misma, pues sí que tendría una capacidad de respuesta, pero Dinamarca calla, se limita a indignarse, el resto de los países europeos cuentan muy poquito. Recordemos que la República Federal Alemana es un país ocupado. Tiene una cantidad, creo que son ahora mismo unos 50.000 soldados americanos, entre 35 y 50.000 creo que anda la cosa. Y es un país que no tiene soberanía. La soberanía alemana está hipotecada a los intereses de Estados Unidos y el canciller necesita el visto bueno de los Estados Unidos para ser canciller. No lo olvidemos, en Alemania no solamente es ganar las elecciones, es tener el placet de Estados Unidos, que es la potencia ocupante. Recordemos que tampoco hay tratado de paz de Estados Unidos con Alemania. Entonces, bueno, está el Tratado de París, que fue un pseudo tratado de paz hecho en un momento en el que no había Estado alemán. Pero tratado de paz en sí mismo no existe. Entonces, bueno, la situación de Europa es puramente colonial. Son los propios países europeos los que se han puesto en manos de Estados Unidos sin que nadie se lo pidiera y nadie se lo exigiera. Han sido ellos los que han querido. Y el vínculos en latín significa cadena. Bueno, pues el vínculo transatlántico se ha solidificado de repente y hemos visto que tenemos una roya al cuello de la que no nos vamos a librar. Y tal y como está la situación, recordemos que además Dinamarca es un aliado ejemplar de la Alianza Atlántica. Yo creo que pocos países han sido más atlantistas y más proamericanos. No sé, quizá Holanda o no sé, Bélgica, pero pocos más han sido más favorables a todas las políticas de la Alianza Atlántica. Y además, Dinamarca es miembro fundador de la Alianza Atlántica también. Y bueno, si esto se lo hacen a Dinamarca, ¿qué no le harán a Grecia, España, Portugal, a Italia? Afortunadamente, no creo que seamos tan interesantes, pero cualquier día Trump considera que las Canarias son una base importantísima para la seguridad americana.
Es decir, esto ha empezado y además yo creo que a Trump le da réditos políticos en el interior. Recordemos que además Trump siempre mira hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, a él le interesa su electorado americano. Lo que le pasa a los demás países le da exactamente igual. Y bueno, es una muy mala noticia para los países europeos, que además son absolutamente incapaces de hacer otra cosa que no sea besar la mano que les pega. Precisamente vamos a analizar esto, vamos a analizar el papel de Europa hoy con Francia, con Jean-Noël Barrot advirtiendo a Donald Trump. Ahora hablaba también Olaf